En un escenario marcado por la polarización política y la violencia armada, en Ecuador se celebraron unas elecciones que no dejaron a nadie indiferente y Daniel Noboa dio la sorpresa imponiéndose a Luisa González llevándose el 52% de los votos. Es un candidato de lo más peculiar debido al origen de este, y estos orígenes marcan de forma bastante clara el programa político del candidato. Dicho esto, seguramente más de uno se estará preguntando ¿y cuáles son esas propuestas exactamente? ¿Qué quiere hacer este nuevo presidente para levantar la economía de Ecuador? Pues para esto estamos aquí. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Noboa es un destacado empresario ecuatoriano que ha sido una figura destacada en la política, conocido por expresar su rechazo hacia el gobierno correísta y su irrupción como candidato ha sorprendido a más de uno. Y digamos que ese perfil empresarial se nota cuando analizamos su programa económico. Empecemos hablando del tema fiscal, donde una de las propuestas más importantes a la hora de hablar de sostenibilidad es la auditoría de la deuda pública, es decir, un órgano independiente se encargaría de valorar esta deuda y emitir información detallada al público sobre la cantidad de esta, los términos de contratos, entre otras cosas. También dice querer mantener una política de gasto prudente tratando de limitar el endeudamiento público excesivo, estableciendo toda una serie de reglas fiscales. Otra propuesta que puede generar bastante controversia es la de ofrecer incentivos a empresas que se consideren estratégicas, incentivos fiscales, subvenciones o otro tipo de beneficios. La de levantar polémica viene más que nada porque creo que todos sabemos el historial de Latinoamérica con este tipo de propuestas. Al final muchas de esas políticas acabaron siendo ayudas a amiguitos, que no necesariamente tiene que ser su caso, pero bueno, el historial está ahí. Pero algo positivo del nuevo presidente es que también propone que se audite este tipo de ayudas, es decir, que se mire si se están llevando a cabo correctamente las ayudas, si se están utilizando bien y si están siendo efectivas, básicamente, que cumplan su cometido. Sobre el papel está bastante bien, no es ninguna ironía, pero ya veremos cómo sale. A nivel monetario, pocas reformas puede prometer, ya que la economía de Ecuador está dolarizada. La política monetaria depende de la Reserva Federal, pero aún así hay cositas que sí que puede tocar. Y una de las cosas que quiere cambiar es que los tipos de interés sean más bajos. Y claro, no lo puede hacer mediante el Banco Central, porque el tipo de interés no depende de ellos. Bueno, en parte sí, pero no vamos a meternos en líos. Pero una de las formas para modificar ese tipo de interés es crear un fondo de garantía que reduzca el riesgo percibido por los inversores. Es decir, un seguro de impago que genere seguridad a los inversores y que reduzcan la conocida como prima de riesgo. Para quien no lo sepa, una prima de riesgo es un sobrecoste, un sobreprecio que debe pagar el que emite la deuda por el riesgo percibido. Claro, si Ecuador tiene un riesgo alto de impago por determinadas razones, van a exigir mayor tipo de interés al normal por comprar la deuda ecuatoriana. Entonces, claro, si hay ese fondo para garantizar impagos, los inversores no serán tan quisquillosos. Y por otro lado, quiere fomentar la competencia bancaria, ley básica de economía. Si hay más empresas compitiendo, el precio, que en este caso es el tipo de interés, va a caer. Esto es lo más relevante que propone a nivel fiscal y monetario. Ahora vamos a ver otro tipo de propuestas. Relacionado con el anterior punto, hay una propuesta que quiere ayudar a que sean más efectivas estas políticas y ayuden así a mejorar la productividad y reducir el desempleo. La medida quiere implementar centros de asesoramiento y capacitación, es decir, centros donde las personas puedan desarrollar planes de negocio, mejorar su gestión financiera o simplemente ayudarles a entender términos financieros, educación financiera. Un programa relacionado con esto que hemos dicho es el de educación para el emprendimiento, una asignatura a nivel nacional que integre contenidos de emprendimiento y sumando a esto también se quiere crear un fondo de inversión para jóvenes emprendedores que, como su nombre indica, es un programa destinado a ayudar jóvenes con ideas empresariales. Que ya sé que esta propuesta es el sueño húmedo de más de uno. Y cambiando a política exterior, creo que ya sabréis por dónde van a ir los tiros. Buscará fortalecer muchos lazos comerciales con países como China, Estados Unidos y Rusia sin aliarse con ningún bloque y viendo a todos por igual. Como veis, leyendo por encima
suman sus propuestas se nota mucho el corte empresarial del presidente y la importancia que le da a la empresa en su programa. Esto último no va con connotaciones negativas. Tiene otras propuestas como agricultura, pesca o por ejemplo subir el salario mínimo y sancionar a las empresas que no cumplan con esto, pero son propuestas ya un poco más mainstream que acaban proponiendo casi cualquier candidato. Por eso nos hemos centrado más en comentar las otras propuestas porque son un poco más innovadoras. Pero ahora bien, las propuestas están muy bien, pero ¿son buenas, malas y sobre todo, ¿son viables? A nivel personal nos parecen buenas propuestas, pero nos levanta ciertas sospechas las intenciones reales detrás de estas. Todo lo que vamos a decir a partir de ahora serán opiniones nuestras, con cierto fundamento, pero al fin y al cabo serán opiniones, así que quien quiera desahogarse es libre de hacerlo en los comentarios. En primer lugar, las propuestas levantan sospechas porque muchas de las medidas que quiere aplicar beneficiarían al sector empresarial, que es donde él está. Entonces, claro, hay ahí la duda de si hay un conflicto de intereses. Pero dejando esto al margen, quizá el mayor problema del programa económico de Noboa es que sus propuestas son de demasiado largo plazo. Por ejemplo, el programa de emprendimiento para jóvenes no es algo que vaya a dar frutos en 4 años, sino que a lo mejor 8 o más. Y en cuanto a la propuesta de subir el salario mínimo, que ya que estamos vamos a comentarla, el presidente se va a enfrentar a uno de los mayores problemas de Ecuador y casi toda Latinoamérica en general, que es la informalidad laboral. La tasa de desempleo de Ecuador ronda el 3,8%, pero la tasa de informalidad ronda el 58%. ¿Dónde está el problema? Que en la economía informal el salario mínimo no hace nada, ni pincha ni corta. El mercado informal es precisamente esto, que estás al margen de la ley. Así que si el salario mínimo es superior al salario mediano, lo que va a pasar es que se va a destruir empleo formal y se va a crear más empleo informal donde el salario mínimo no va a tener ningún impacto, sumando a las otras consecuencias negativas del empleo informal. No cotizas, tienes menos derechos laborales, etc. Pasando ahora al sector exterior, algo que nos hemos dejado un poco de lado es el tema del petróleo. También tiene una propuesta, que lo hemos comentado, de intentar subir la producción en un 20%, haciendo que muchas empresas privadas entren al sector. Y evidentemente es el principal motor de la economía ecuatoriana y ya veremos cómo sale, porque sobre el papel todo se sustenta. Que precisamente quiero ligar esto al próximo punto, y es que quizá otro de los grandes problemas que tiene el programa de Noboa, que no solo exclusivamente de este presidente, sino que prácticamente de cualquier presidente de cualquier país, y es que lo que se conoce como memoria económica brilla por su ausencia. Para quien no lo sepa, la memoria económica es un informe que te dice cuánto piensan recaudar, de dónde y cómo piensan distribuirlo. Y esto tiene efectos más allá de la credibilidad del programa. Esto sobre todo es importante para la comunidad internacional para decidir si invierten o no en el país. Lo primero a destacar es que la endeble posición fiscal de Ecuador va a dificultar muchísimo todos los programas de gastos e incentivos fiscales. A pesar de la reducción del déficit en el año 2021 y en el 2022, el año 2023 pinta bastante feo. No hay demasiado optimismo respecto a las cuentas públicas, es más, se estima que el déficit fiscal va a pasar de 2.000 millones, que fue en el año 2022, a 5.000 millones a finales de 2023. Y esto complica muchísimo el margen de maniobra que puede tener el gobierno. Y a esto hay que sumarle la reducción de la calificación de la deuda que sufrió Ecuador por culpa de toda esta inestabilidad política que sufrió en los últimos meses. Mal vamos. Además, hay que recordar que la economía de Ecuador está dolarizada y esto les impidió utilizar el truco de la impresora de dinero, haciendo que se adapten al mercado. Y ya, por si fuera poco, el principal motor de la economía ecuatoriana, que es el sector exportador, concretamente el petrolero, está en serios problemas. Bueno, serios, está en problemas. Por culpa de unos conflictos legales, el cierre del bloque petrolero, ITT, puede generar bastantes dificultades para la obtención de divisas, ya que el cierre de este bloque reduciría la competitividad de la nación, o mejor dicho, de las empresas ecuatorianas, bajando sus ingresos, tanto fiscales como de las empresas, etc. Así que la cosa pinta bastante fea. Y al no especificar de dónde van a sacar los recursos, o mejor dicho, una estimación de cuánto piensan obtener, hace que los inversores no se crean demasiado estas propuestas. Es más, puede incluso pensar que la cosa va a ir a peor. Y es que al final Ecuador es un país de Latinoamérica y todos sabemos el historial que tiene este continente con los temas de incentivos fiscales, subvenciones y demás. Todo acaba convirtiéndose en una red clientelar que dilapida recursos y engorda esa deuda, haciendo que la nación quiebre. Pero la parte positiva es que parece que el candidato se preocupa por esto y va a implementar auditorías de las cuentas públicas. Ya veremos cómo sale.
En líneas generales no nos parece mal su programa, pero creemos que tiene un pequeño gran problema, y es que peca de ambicioso. Creemos que intenta realizar reformas demasiado profundas, o mejor dicho, demasiadas reformas en muy poco tiempo, y sobre todo reformas que van a tardar unos cuantos años en dar sus frutos. Esto no quiere decir que no se deban realizar nunca, pero quizá no habría que prometer tanto en las campañas porque luego la gente se lleva una decepción. Y ya sabéis cómo funcionan las democracias: si en un corto plazo no se ven los resultados, adiós muy buenas y que venga otro. Todo esto de asesoramiento de empresas, de personas que quieran entender términos financieros, ayudas a jóvenes emprendedores, etc. Está muy bien, pero hay que poner los pies un poco en tierra y ver el país en el que estamos, así que tenemos ciertas dudas respecto al éxito de sus programas. Pero bueno, el tiempo dirá. Aquellos que me veáis desde Ecuador, dejadnos en los comentarios qué os parece. ¿El nuevo presidente creéis que logrará llevar a cabo todas esas reformas y si van a ser positivas? Os leemos. Gracias por ver un día más y nos vemos en el próximo vídeo.